Sura de la Conquista. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Me refugio en Alá, del maldito Shaitán. بسم الله الرحمن الرحيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. Te hemos dado una clara apertura ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. para que Alá te perdonara tus faltas pasadas y las que pudieran venir. Completará su gracia contigo y te guiará a un camino recto. وينصرك الله نصرا عزيزا. Y para que Alá te auxiliara con un auxilio definitivo. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Él es quien hizo descender el sosiego a los corazones de los creyentes para afianzar su creencia. Y a Alá pertenecen los ejércitos de los cielos y de la tierra. Alá es conocedor, sabio. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. Para hacer entrar a los creyentes y a las creyentes en jardines por cuyo suelo corren los ríos, donde serán inmortales, y cubrir sus malas acciones. Eso es ante Alá un gran triunfo. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. Y castigar a los hipócritas y a las hipócritas, a los asociadores y a las asociadoras que piensan mal de Alá. Sobre ellos se cernirá el mal. Alá se ha enojado con ellos, los ha maldecido y les ha preparado el infierno, Yahanam. ¡Qué mal lugar de retorno! وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Y a Alá pertenecen los ejércitos de los cielos y de la tierra. Alá es conocedor, sabio. إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. Es cierto que te hemos enviado como testigo, anunciador de buenas nuevas y advertidor. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Para que creáis en Alá y en su mensajero, y lo asistáis, lo honréis y lo glorifiquéis mañana y tarde. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. Los que te han jurado fidelidad
se la han jurado en realidad a Alá. La mano de Alá estaba sobre sus manos. Y quien falte a su juramento, solo lo hará en contra de sí mismo. Pero al que cumpla el compromiso con Alá, le daremos una enorme recompensa. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. Y te dirán los beduinos que se quedaron atrás: tuvimos que ocuparnos de nuestras riquezas y de nuestras familias. Pide perdón por nosotros. Dicen con sus lenguas lo que no hay en sus corazones. Di, ¿y quién tiene poder ante Alá, si Él quiere perjudicaros o quiere beneficiaros? Alá conoce al detalle lo que hacéis. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. Sin embargo, pensasteis que el mensajero y los creyentes no regresarían nunca a sus familias, y esto cautivó vuestros corazones y pensasteis mal convirtiéndoos en gente perdida. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. Y quien no ha creído en Alá y en su mensajero, hemos preparado para los incrédulos un fuego abrasador. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. Y a Alá le pertenece la soberanía de los cielos y de la tierra. Perdona a quien quiere y castiga a quien quiere. Alá es perdonador, compasivo. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Y cuando hayáis partido a tomar posesión de los botines, dirán los que se quedaron atrás: dejad que os sigamos. Querrán cambiar las palabras de Alá. Di, no nos seguiréis, así lo dijo antes Alá. Y ellos dirán: estáis recelosos. Sin embargo, poco es lo que comprenden. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Di a los beduinos que se quedaron atrás: se os llamará para que luchéis contra una gente de gran coraje o para que se sometan, y si obedecéis, Alá os dará una hermosa recompensa. Pero si os echáis atrás, como hicisteis antes, os castigará con un doloroso castigo.
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما. No hay nada que reprochar al ciego, ni al cojo, ni al enfermo. Quien obedezca a Alá y a su mensajero, lo haremos entrar en jardines por cuyo suelo corren los ríos, pero al que se aparte, lo castigaremos con un doloroso castigo. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. Realmente Alá quedó complacido con los creyentes cuando te juraron fidelidad bajo el árbol, y supo lo que había en sus corazones, e hizo descender sobre ellos el sosiego, y los recompensó con una victoria cercana. ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Y muchos botines que habrían de conseguir. Alá es poderoso, sabio. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. Alá os ha prometido numerosos botines que obtendréis y os ha anticipado estos. Y alejó de vosotros la mano de los hombres para que fuera un signo para los creyentes y para guiaros a un camino recto. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. Y otros que no habríais podido conseguir, pero Alá os los tiene reservados. Alá tiene poder sobre todas las cosas. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. Y si os hubieran combatido, los que se niegan a creer, habrían dado la espalda y después no habrían encontrado quien les auxiliara ni les defendiera. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. Es la constante de Alá, que ya sucedió otras veces. No encontrarás en la práctica de Alá ninguna alteración. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. Y Él es quien hizo que sus manos se alejaran de vosotros y las vuestras de ellos en la hondonada de Meca, después de haberos dado la victoria sobre ellos. Alá ve lo que hacéis. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من
يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. Ellos son los que se negaron a creer y os apartaron de la mezquita inviolable y de las ofrendas, impidiendo que llegaran al lugar de sacrificio. Y de no haber sido porque había hombres y mujeres creyentes que no conocíais, habríais atacado, y entonces, sin saberlo, habríais incurrido en delito a causa de ellos, para que Alá incluyera en su misericordia a quien quiso. Pero si hubieran estado aparte de ellos, habríamos castigado a los que de ellos se negaron a creer con un doloroso castigo. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Cuando los que se negaban a creer pusieron la arrogancia en su corazón, la arrogancia de la ignorancia, y Alá hizo descender su sosiego sobre su mensajero y sobre los creyentes, y les infundió la palabra del temor de él, de la que ellos eran más merecedores y más dignos. Alá conoce cada cosa. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. Así fue como Alá le confirmó la visión a su mensajero con la verdad. Entraréis en la mezquita inviolable, si Alá quiere, a salvo, con la cabeza afeitada o los cabellos recortados, y no tendréis nada que temer. Él supo lo que vosotros no sabíais y dispuso, además de esto, una conquista cercana. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. Él es quien envió a su enviado con la guía y la práctica de adoración verdadera para hacerla prevalecer sobre todas las demás. Y Alá basta como testigo. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Mohammed es el mensajero de Alá. Los que están con él son duros con los incrédulos y compasivos entre ellos. Los ves inclinados y postrados buscando favor de Alá y aceptación. Y en sus caras llevan la huella de la postración. Así son descritos en la Torá. Y su descripción en el Evangelio es que son como una semilla que echa su brote, lo fortalece
cobra grosor y toma forma completa sobre su tallo, maravillando a los sembradores, para con ellos indignar a los incrédulos. Alá ha prometido a los que de ellos crean y practiquen las acciones de bien un perdón y una enorme recompensa.